La siguiente es una producción de 1560 AM, Santa María de la Paz, en Medellín. ...1560 AM Santa María de la Paz presenta... programa especial de San Esteban Protomártir. Bienvenidos. Esteban era de origen judío. Su nombre significa coronado. Dio honra a su nombre coronando su vida con el martirio. Se le llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Se desconoce por completo su conversión al cristianismo. La Santa Biblia se refiere a él por primera vez en los Hechos de los Apóstoles. Narra que en Jerusalén hubo una protesta de las viudas helenistas, de origen griego. Las viudas decían que en la distribución de la ayuda diaria se les daba más preferencia a los que eran de Israel que a los pobres del extranjero. Cuando esa comunidad creció, los apóstoles, para no dejar su labor de predicar, confiaron el servicio de los pobres a 7 ministros de la caridad llamados diáconos, que significa ayudante, servidor, grado inmediatamente inferior al sacerdote. Estos fueron elegidos por voto popular, por ser hombres de buena conducta, llenos del Espíritu Santo y de reconocida prudencia. Los elegidos fueron Esteban, Nicanor y otros. Esteban, además de ser administrador de los bienes comunes, no renunciaba a anunciar la buena noticia. La palabra del Señor se difundió y el número de discípulos se multiplicó extraordinariamente en Jerusalén. También un gran número de sacerdotes se sometieron a la fe. Esteban hablaba de Jesucristo con un espíritu tan sabio que ganaba los corazones y los enemigos de la fe no podían hacerle frente. Al ver los ancianos la influencia que ejercía sobre el pueblo, lo llevaron ante el Tribunal Supremo de la Nación llamado Sanedrín, y recurriendo a testigos falsos que lo acusaron de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Estos afirmaron que Jesús iba a destruir el templo y a acabar con las leyes, puesto que Jesús de Nazaret las había sustituido por otras. Todos los del tribunal, al observarlo, vieron que su rostro brillaba como el de un ángel. Por esa razón lo dejaron hablar, y Esteban pronunció un poderoso discurso recordando la historia de Israel. El contenido del discurso de Esteban se encuentra en Hechos 7:2-53. Demostró que Abraham, el padre y fundador de su nación, había dado testimonio y recibido los mayores favores de Dios en tierra extranjera, que a Moisés se le mandó hacer un tabernáculo, pero se le vaticinó también una nueva ley y el advenimiento de un Mesías, que Salomón construyó el templo, pero nunca imaginó que Dios quedase encerrado en casas hechas por manos de hombres. Afirmó que tanto el templo como las leyes de Moisés eran temporales y transitorias, y debían ceder el lugar a otras instituciones mejores, establecidas por Dios mismo, al enviar al mundo al Mesías. Demostró no haber blasfemado contra Dios, ni contra Moisés, ni contra la ley o el templo. Que Dios se revela también fuera del templo. Confrontó a sus acusadores con estas palabras: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo,
de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de los ángeles y no la habéis guardado. La reacción de Esteban y sus enemigos pone en relieve que se trata de una batalla espiritual, cada bando con sus características propias, Dios y el demonio. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba al pie de la diestra de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está al pie de la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. La violencia contra Esteban se propagó contra toda la iglesia. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres, y los metía en la cárcel. Las circunstancias del martirio indican que la lapidación de San Esteban no fue un acto de violencia de la multitud, sino una ejecución judicial. De entre los que estaban presentes consintiendo su muerte, uno, llamado Saulo, el futuro apóstol de los gentiles, supo aprovechar la semilla de sangre que sembró aquel primer mártir de Cristo. Los restos de Esteban fueron encontrados por el sacerdote Luciano en Gamala de Palestina, en diciembre del año 415. El hallazgo suscitó gran conmoción en el mundo cristiano. Las reliquias se distribuyeron por todo el mundo, lo cual contribuyó a propagar el culto de San Esteban, obrando Dios numerosos milagros por la intercesión del protomártir. San Evodio, obispo de Usalum en África, y San Agustín dejaron descripción de los muchos milagros. San Agustín dijo en un sermón: Bien está que deseemos obtener por su intercesión los bienes temporales, de suerte que, imitando al mártir, consigamos finalmente los bienes eternos. Ciertamente, la misión principal del Mesías no es remediar los males temporales, pero a pesar de ello, durante su vida mortal, Jesús sanó a los enfermos, libró a los posesos y socorrió a los miserables, a fin de darnos pruebas sensibles de su amor y de su poder divino. Las sanaciones físicas son además una señal de la obra de sanación espiritual que Jesús hace. Sabemos que, aunque no otorgue una sanación física, siempre sana los corazones que a Él se abren. La fiesta de San Esteban siempre fue celebrada inmediatamente después de la Navidad, para que, siendo el protomártir, fuese lo más cercano a la manifestación del Hijo de Dios. Antiguamente se celebraba una segunda fiesta de San Esteban el 3 de agosto, para conmemorar el descubrimiento de sus reliquias. Pero por un motu propio de Juan 23, fechado el 25 de julio de 1960, esta segunda fiesta fue suprimida del calendario romano.
Y a propósito de San Esteban, escribe el Papa Benedicto XVI. Después de las fiestas, volvemos a nuestras catequesis. Había meditado con vosotros en las figuras de los 12 apóstoles y de San Pablo. Después habíamos comenzado a reflexionar en otras figuras de la Iglesia naciente. De este modo, hoy queremos detenernos en la persona de San Esteban, festejado por la Iglesia el día después de Navidad. San Esteban es el más representativo de un grupo de 7 compañeros. La tradición ve en este grupo el germen del futuro ministerio de los diáconos, si bien hay que destacar que esta denominación no está presente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La importancia de Esteban, en todo caso, queda clara por el hecho de que Lucas, en este importante libro, le dedica 2 capítulos enteros. La narración de Lucas comienza constatando una subdivisión que tenía lugar dentro de la iglesia primitiva de Jerusalén. Estaba formada totalmente por cristianos de origen judío, pero entre estos algunos eran originarios de la tierra de Israel y eran llamados hebreos, mientras que otros procedían de la fe judía en el Antiguo Testamento de la diáspora de lengua griega, y eran llamados helenistas. De este modo, comenzaba a perfilarse el problema. Los más necesitados entre los helenistas, especialmente las viudas desprovistas de todo apoyo social, corrían el riesgo de ser descuidadas en la asistencia de su sustento cotidiano. Para superar estas dificultades, los apóstoles, reservándose para sí mismos la oración y el ministerio de la palabra como su tarea central, decidieron encargar a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, para que cumplieran con el encargo de la asistencia, es decir, del servicio social caritativo. Con este objetivo, como escribe Lucas, por invitación de los apóstoles, los discípulos eligieron 7 hombres. Tenemos sus nombres. Son Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. El gesto de la imposición de las manos puede tener varios significados. En el Antiguo Testamento, el gesto tiene sobre todo el significado de transmitir un encargo importante, como hizo Moisés con Josué, designando asimismo a su sucesor. Siguiendo esta línea, también la iglesia de Antioquía utilizará este gesto para enviar a Pablo y a Bernabé en misión a los pueblos del mundo. A una análoga imposición de las manos sobre Timoteo para transmitir un encargo oficial hacen referencia las 2 cartas que San Pablo le dirigió. El hecho de que se tratara de una acción importante que había que realizar después de un discernimiento se deduce de lo que se lee en la primera carta a Timoteo. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Por tanto, vemos que el gesto de la imposición de las manos se desarrolla en la línea de un signo sacramental. En el caso de Esteban y sus compañeros, se trata ciertamente de la transmisión oficial, por parte de los apóstoles, de un encargo y al mismo tiempo de la imploración de la gracia para ejercerlo. Y al mismo tiempo de la imploración de una gracia para ejercerlo. Lo más importante es que, además de los servicios caritativos, Esteban desempeña también una tarea de evangelización entre sus compatriotas, los así llamados helenistas. Lucas, de hecho, insiste en el hecho de que él, lleno de gracia y de poder, presenta en el nombre de Jesús una nueva interpretación de Moisés y de la misma ley de Dios,
relee el Antiguo Testamento a la luz del anuncio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Esta relectura del Antiguo Testamento, relectura cristológica, provoca las reacciones de los judíos que interpretan sus palabras como una blasfemia. Por este motivo, es condenado a la lapidación. Y San Lucas nos transmite el último discurso del santo, una síntesis de su predicación. Como Jesús había explicado a los discípulos de Emaús que todo el Antiguo Testamento habla de él, de su cruz y de su resurrección, de este modo San Esteban, siguiendo la enseñanza de Jesús, lee todo el Antiguo Testamento en clave cristológica. Demuestra que el misterio de la cruz se encuentra en el centro de la historia de la salvación narrada en el Antiguo Testamento. Muestra realmente que Jesús, el crucificado y resucitado, es el punto de llegada de toda esta historia. Y demuestra, por tanto, que el culto del templo también ha concluido, y que Jesús, el resucitado, es el nuevo y auténtico templo. Precisamente este no al templo y a su culto provoca la condena de San Esteban, quien en ese momento, nos dice San Lucas, al poner la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y mirando al cielo, a Dios y a Jesús, San Esteban dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Le siguió, como les contábamos, su martirio, que de hecho se conforma con la pasión del mismo Jesús, pues entrega al Señor Jesús su propio espíritu y reza para que el pecado de sus asesinos no les sea tenido en cuenta. El lugar del martirio de Esteban en Jerusalén se sitúa tradicionalmente algo más afuera de la puerta de Damasco, en el norte, donde ahora se encuentra precisamente la iglesia de Saint Etienne, junto a la conocida École Biblique de los dominicos. Al asesinato de Esteban, primer mártir de Cristo, le siguió una persecución local contra los discípulos de Jesús, la primera que se verificó en la historia de la iglesia. Constituyó la oportunidad concreta que llevó al grupo de cristianos hebreo-helenistas a huir de Jerusalén y a dispersarse. Expulsados de Jerusalén, se transformaron en misioneros itinerantes. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. La persecución y la consiguiente dispersión se convierten en misión. El Evangelio se propagó de este modo en Samaria, en Fenicia y en Siria, hasta llegar a la gran ciudad de Antioquía, donde, según San Lucas, fue anunciado por primera vez a todos los paganos, y donde resonó por primera vez el nombre de cristianos. En particular, Lucas especifica que los que lapidaron a Esteban pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, el mismo que de perseguidor se convertía en apóstol insigne del Evangelio. Esto significa que el joven Saulo tenía que haber escuchado la predicación de Esteban y conocer los contenidos principales. Y San Pablo se encontraba con probabilidad entre quienes, siguiendo y escuchando este discurso, tenían los corazones consumidos de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Podemos ver así las maravillas de la providencia divina. Saulo, adversario empedernido de la visión de Esteban, después del encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco, reanuda la interpretación cristológica del Antiguo Testamento hecha por el primer mártir, la profundiza y completa, y de este modo se convierte en el apóstol de las gentes. La ley se cumple, enseña él, en la cruz de Cristo. Y la fe en Cristo, la comunión con el amor de Cristo, es el verdadero cumplimiento de toda la ley. Este es el contenido de la predicación de Pablo. Él demuestra así que el Dios de Abraham se convierte en el Dios de todos. Y todos los creyentes en Cristo Jesús, como hijos de Abraham, se convierten en partícipes de las promesas. En la misión de San Pablo se cumple la visión de Esteban. La historia de Esteban nos dice mucho. Por ejemplo, nos enseña que no hay que disociar nunca
el compromiso social de la caridad del anuncio valiente de la fe. Era uno de los 7 que estaban encargados sobre todo de la caridad. Pero no era posible disociar caridad de anuncio. De este modo, con la caridad anuncia a Cristo crucificado, hasta el punto de aceptar incluso el martirio. Esta es la primera lección que podemos aprender de la figura de San Esteban. Caridad y anuncio van siempre juntos. San Esteban nos habla sobre todo de Cristo crucificado y resucitado como centro de la historia y de nuestra vida. Podemos comprender que la cruz ocupa siempre un lugar central en la vida de la Iglesia y también en nuestra vida personal. En la historia de la Iglesia no faltará nunca la pasión, la persecución. Y precisamente la persecución se convierte, según la famosa frase de Tertuliano, fuente de misión para los nuevos cristianos. Cito sus palabras: nosotros nos multiplicamos cada vez que somos cegados por vosotros. La sangre de los cristianos es una semilla, pero también es nuestra vida la cruz, que no faltará nunca. Se convierte en bendición. Y aceptando la cruz, sabiendo que se convierte y es bendición, aprendemos la alegría del cristiano, incluso en momentos de dificultad. El valor del testimonio es insustituible, pues el Evangelio lleva hacia él y de él se alimenta la Iglesia. San Esteban nos enseña a aprender estas lecciones. Nos enseña a amar la cruz, pues es el camino por el que Cristo se hace siempre presente de nuevo entre nosotros. Inmediatamente después de celebrar la alegría del nacimiento de Jesús, la Iglesia nos propone entonces reflexionar y celebrar el martirio del primer testigo Esteban. Es como si nos recordara que el nacimiento de Jesús no es una simple celebración folclórica o un recuerdo romántico, sino un compromiso vital, una adhesión total a su vida, su mensaje y su misterio. La vida cristiana estará, desde esta perspectiva, signada por el misterio de la cruz en el seguimiento de aquel que supo enfrentar los poderes opresores y totalitarios. La advertencia del Señor tiene este sentido. Los que se consideran dueños de la religión no aceptarán el mensaje revolucionario y desestructurador de Jesús y de sus discípulos. Por eso la salida más inmediata será acabar con ellos. Sin embargo, el mártir se transforma en testigo frente a los paganos, aquellos que no son del pueblo elegido. El mártir es, frecuentemente, fuente de vida más para aquellos que no forman parte de la estructura religiosa dominante. En cambio, quienes han colaborado con su muerte son incapaces de ver la fuerza de su mensaje. Esteban es propuesto en este sentido un modelo cristiano capaz de enfrentar el orden establecido dominador de entonces. Predica ante los jefes de la religión y el centro de su predicación choca con los intereses de ellos. Desconoce el valor del templo como único lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Su origen helenista lo ubica desde ya como un sospechoso heterodoxia frente a los guardianes de la fe. Sin embargo, no tiene reparos en enfrentarlos con lo que ha descubierto al descubrir a Cristo como Señor de la historia, presente en la historia del pueblo más allá de las estructuras o de los templos. Se cumplen en él las palabras del Evangelio de este día. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten. Los jefes de la religión eran, se suponía, hermanos en la misma fe de Esteban. Sin embargo, se enardecen contra él y lo apedrean sin detenerse a pesar de sus palabras. Se dejaron llevar por el fanatismo a sus estructuras y no reconocieron siquiera el argumento histórico de Esteban. En tiempos de Navidad, es bueno volver a reflexionar sobre el sentido de nuestra fe en este niño, que tampoco nació en un templo, sino en medio de la pobreza y el desamparo, que no exigió ser reconocido por los grandes, sino por los pequeños y marginados, que no buscó el poder de su misma naturaleza divina, sino la impotencia de los pobres. Este niño, desde sus inicios, se enfrentó a cualquier cálculo humano de poder, y esto es bueno recordarlo desde que nace. Y bien, con este texto del Servicio Bíblico Latinoamericano,
llegamos al final de este programa especial. Por su atención, muchas gracias. 1560 AM Santa María de la Paz presentó programa especial de San Esteban Protomártir. La anterior fue una producción de 1560 AM Santa María de la Paz en Medellín.